8:32 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy tenemos el gusto de hablar con Gabriel Waltz. Él es director del Observatorio de Empleabilidad de la UCAP sobre las expectativas laborales de los jóvenes universitarios y bachilleres recién graduados en Venezuela. Gabriel, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes, buen día. Coméntanos un poco los resultados de esta última encuesta que han realizado. ¿Qué profesión buscan los jóvenes en Venezuela en este momento? Bueno, nosotros aplicamos en la región capital y en Oriente Sur de Venezuela una encuesta a chicos que están saliendo de los bachilleratos privados, más de 2.000 entrevistados, y lo que hemos encontrado en primer lugar es que se ha recuperado un poco el interés por estudiar carreras largas que venía descendiendo. En este momento, más o menos la mitad de los muchachos aspiran a hacer una carrera larga. Mientras que cerca de un cuarto, un 22% en promedio, está buscando ofertas cortas. Ese es un número que ha venido en aumento. Dentro de las áreas de interés, en esas dos tendencias tenemos que lo que es el área de diseño con todas sus variantes ha aumentado mucho en demanda. Diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, diseño de interiores, que siempre hubo interés, pero ha venido en aumento por tratarse de una profesión entre comillas portátil, ¿no? Con las tecnologías actuales es viable para un profesional del diseño ejercer desde distintas ubicaciones. Otra carrera que ha venido aumentando mucho en demanda es psicología. Se ha posicionado entre las primeras dos o tres demandadas en las ciudades que estudiamos, lo cual no es tan raro en países con ciertas crisis, ¿no? Medicina sigue estando en los primeros tres lugares, como siempre ha estado. Comunicación social también ha aumentado, está de cuarta en demanda. Esas son, por lo general, no están las primeras. En ingenierías tienen mucha demanda, más del 20%. Sin embargo, tienden a diluirse porque son muchas, ¿no? Por lo general, la ingeniería que más tiene demanda es informática con sus variantes, ingeniería informática, ingeniería en computación, ingeniería en sistemas. Te estoy dando solamente como que el top, ¿no? Obviamente hay muchas más áreas de interés, pero el grueso tiende a concentrarse en esas que te estoy mencionando. Claro. Gabriel, ustedes que vienen haciendo estas encuestas continuamente, ¿cuáles son como esos cambios? ¿Qué nos dicen esas preferencias por profesiones específicas como el caso de la psicología? Tú que has podido ver los resultados a lo largo del tiempo, ¿cuáles son los cambios que más te llaman la atención? Bueno, el primer cambio es que hay ciertas carreras que eran como clásicas, que entre comillas van envejeciendo. Cuando digo que van envejeciendo no quiero decir que no sean totalmente pertinentes y necesarias, pero el joven tiende a elegir profesiones, y debo decir que la familia también, con muy poca información de las verdaderas posibilidades que da cada carrera. Entonces, cuando un joven o sus representantes hoy en día piensan en, por ejemplo, derecho o ingeniería civil o administración, tienden a tener una imagen como muy estereotipada, muy general de esa carrera. Entonces encontramos que hay ciertas carreras que han ido bajando en demanda, no porque no haya oportunidades, no porque no sea valioso, sino porque tienden a quedarse con esta idea muy general sin profundizar. Por ejemplo, es común encontrar un joven que diga, bueno, me gustaba la ingeniería civil, pero como en Venezuela no hay construcción, entonces no vale la pena. Eso es un argumento muy superficial porque quiere decir que hay muchísima ignorancia sobre todo lo que hace un ingeniero civil en el área de mantenimiento, en el área de urbanismo, en el área de proyección de modificaciones. Es decir, eso para decirte un ejemplo. Otro ejemplo era, bueno, es que derecho no vale la pena porque no se respetan las leyes. Bueno, eso es un argumento muy superficial porque sí se sigue ejerciendo el derecho en Venezuela. Si usted está en una empresa que tiene que importar o hacer relaciones internacionales, tiene que manejar derecho internacional, puertas adentro, todo lo que es el manejo de personal, nómina, contratos, en fin, la necesidad del abogado sigue siendo infinita en Venezuela. Entonces, eso es un cambio que hemos encontrado, que hay ciertas carreras que han bajado un poco en demanda, no porque no valga la pena estudiarlas, sino porque no hay un joven que no tiende a informarse bien de las posibilidades de una profesión y se queda con estereotipos, con lo que me dijo mi tía, y no buscan a profesionales del gremio que estén trabajando activamente como para informarse de primera mano. Esta falta de información ha hecho que de pronto jóvenes elijan una profesión sin estar verdaderamente convencidos de que tienen esa vocación o esas habilidades. Sí, diste con dos puntos importantes. El 52% escoge una carrera sin estar totalmente seguro de la carrera que está escogiendo.
Eso es muy importante. Incluso llegan a segundo y cuarto semestre de la carrera y todavía están dudando de la carrera que han escogido. Eso es lo primero. Lo segundo es que se trata de un joven que tiende a escoger profesiones porque, entre comillas, lo obligan, ¿no? A los Ujú, 17, 18 años sí. tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y eso parte de un supuesto que es que debemos descubrir nuestra vocación. Y lo que dice la literatura es que no, si bien hay unos pocos afortunados que logran tener una especie de iluminación y encontrar o escuchar un llamado, la gran mayoría de nosotros no le llega esa iluminación, ¿ok? Es decir, decimos que la vocación se construye, no se descubre. Y esa construcción de tu vocación toma años. Entonces, si bien el primer paso está en esa, sobre todo en la adolescencia, es muy improbable que tú con tus 18 años tengas una seguridad sobre aquello en lo que te quieres ganar la vida. Entonces, la sugerencia que le estamos dando a los jóvenes en esos casos es, trata no tanto de pensar en profesiones o carreras ahora, sino en trabajos. Trata de tener muchas experiencias, aunque sea informales, con distintas áreas laborales que no necesariamente quedan bajo un solo tema. Es decir, ¿te gustan los medios? Bueno, muy bien, pero así como ustedes, pues sabes que los medios tienen muchísimas aristas. Yo no tengo que ser necesariamente comunicador para llegar a una pantalla. Un médico puede llegar a tener su propio podcast muy exitoso. Sí. Y al revés, un comunicador puede decidirse por el área legal y no terminar en un medio, sino trabajando en otras cosas. Con eso lo que quiero decir es que no tenemos un sistema que esté diseñado para que el joven vaya construyendo su vocación con experiencias tempranas. Por eso desde la UCAB hacemos un esfuerzo para que los estudiantes tengan muchas experiencias desde los primeros semestres, hacemos muchas Ujú. alianzas con empresas, incluso tenemos una modalidad que se llama los minors, de manera que además de tu carrera puedes hacer algunos créditos en otra carrera y salir con un minor en esa para que tengas una formación transversal a distintas profesiones, porque el mundo actual además es así. No te puedes dar el lujo de decir, no, yo solo soy ingeniero en petróleo. Y bueno, ojalá tengas la dicha de estar en un entorno donde solo debas echar mano de esos conocimientos, pero lo más probable es que tengas que echar mano de otras áreas que no eran originalmente las que estaban en el currículum de tu carrera, ¿no? Entonces, esas dos cosas son importantes. No hay seguridad, lo cual es propio de la adolescencia. Es muy improbable que estés seguro en tu adolescencia de lo que quieres hacer, pero luego que estamos pensando en términos de profesiones de manera estereotipada, en lugar de averiguar lugares y formas de trabajar que sean para mí. Cómo son las personas que trabajan allí, es un espacio sucio, es limpio, es en oficinas, en exteriores, requiere mucha actividad física o es algo más intelectual. Es decir, una vez que vas teniendo claro cómo es el entorno y las personas con las que te gustaría trabajar, se te va a hacer más fácil dar con una carrera que te lleve a ese entorno. Gabriel, hace 10 años, por ejemplo, se tomaba mucho en cuenta a nivel de empresas para contratar a alguien los títulos. ¿En este momento se mantiene así o también toman en cuenta experiencia, habilidades de grupo, capacidad de trabajo? ¿Qué se toma en cuenta en este momento? Sí, obviamente eso va a depender mucho del cargo y de las Ujú, funciones a las que aplique la persona. En la medida en la que probablemente sea un cargo de más responsabilidad y más seniority, probablemente le van a exigir más titulaciones y más certificaciones, ¿ok? O sea, claro. eso es un hecho. Si te van a dar una gerencia y vas a tener 30 personas a tu cargo, es poco probable que no te exijan algún tipo de formación profesional que esté avalada y certificada. Ahora bien, algo que venimos ya un par de años trazando en empresa, en este caso sector privado, son tanto las habilidades blandas como las que llaman duras, que más están haciendo falta y que sabemos que se están volviendo críticas a la hora de hacer una selección de un candidato sobre todo para un primer empleo, ¿no? En las habilidades blandas, te repaso una lista que tenemos aquí de 6 que suelen ser las más demandadas. La primera tú la sumaste, que son el manejo de equipos de trabajo, ¿no? O sea, que puedas trabajar o coordinar un equipo, sabiendo que las cosas no siempre van a salir como tú esperabas y que todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Lo segundo que están demandando las empresas dentro de las habilidades blandas es flexibilidad en la ejecución y seguimiento de instrucciones. Es decir, si bien dijimos que lo íbamos a hacer de esta manera, pasó algo durante el día y ahora lo tenemos que hacer de esta otra. Y no nos vamos a lamentar, tenemos que seguir adelante. O tal vez no tenemos los recursos, pero tenemos que inventarlos de la nada.
Luego gestión de proyectos, todo lo que es trazabilidad en el tiempo de un proyecto, cuáles son los hitos de ese proyecto, seguimiento de presupuestos, de tiempo, levantar las alarmas a tiempo. Lo cuarto es disposición al aprendizaje continuo y tolerancia al fracaso. Es decir, siempre estás aprendiendo. Tenemos, bueno, todo este mito de lo que han llamado o mal llamado la generación de cristal, donde pareciera que la empresa detecta un signo de un joven a quien cree que ya sabe o no está dispuesto a escuchar muchas críticas o llamadas de atención, ¿no? Eso es algo que están valorando mucho, que sea un Esto, joven dispuesto a equivocarse, ¿no? esto hace que, por ejemplo, algunas personas cuando se gradúen prefieran establecer un negocio propio que sumarse al trabajo en una empresa. No necesariamente. Sabemos que en este momento de los que salen de la universidad privada, no te tengo las cifras de la pública, afortunadamente un 76% piensa trabajar en Venezuela y aspira a trabajar en empresa. ¿Ok? En empresa Ok. privada principalmente. Hay un 23, disculpa, hay un 18% que aspira a trabajar por cuenta propia. ¿Ok? O sea que no tiene que ver necesariamente con no tener tolerancia a la frustración. Simplemente hay unos jóvenes que están ya como que abocados y decididos de que van a crear su propio emprendimiento ya saliendo de la universidad, algunos incluso antes, ¿no? Otra habilidad que están pidiendo las empresas es entender cómo funciona la organización. Y esto creo que es algo que para los jóvenes que nos escuchan es muy importante. Que tú tengas una descripción de cargo y te diga unas instrucciones específicas, no te exonera de entender dónde estás. Puede ser que tu oficina sea pequeña y, disculpa, y no tengas que salir de allí. Sin embargo, tienes que entender quién es tu jefe, dónde está ese jefe en organigrama, qué relación tiene con la presidencia, es accionista, no es accionista, si este está peleado con aquel, ¿por qué será? Hay historias en las organizaciones, hay un propósito por el que estamos aquí y todas las empresas tienen un estilo. Entonces, se le espera que el joven entienda, digamos, lo que está entre líneas y no diga solamente, ya yo hice lo que me tocaba. Y finalmente, Claro. dentro de las blandas, curiosamente nos están pidiendo que sean personas que están dispuestas a trasladarse al interior del país, que no se queden solamente en la capital. Hay gran necesidad de personal que esté dispuesto a visitar plantas, hacer supervisión presencial en distintas ciudades, porque, bueno, obviamente hemos tenido una migración importante de lo que llamamos en Venezuela el interior a las principales ciudades, ¿no? Claro. Eso es en cuanto a las blandas. Ujú. Y en cuanto a oportunidades reales de trabajo, por ejemplo, en la capital, has tocado un punto fundamental. En estos últimos tiempos hemos visto cómo la gente del interior ha migrado a la capital justamente para buscar mejores oportunidades laborales. Sí, bueno, hay algo que tiene que ver obviamente con que donde todavía los servicios funcionan regularmente hay más posibilidades de operaciones, ¿no? Y en consecuencia es donde se observa mayor flujo de dinero. Nosotros no, desde el observatorio no hacemos seguimiento específico de la actividad económica por regiones, pero sí te puedo decir, si te fijas en cifras en COVID, también un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando que del 52% que está ocupado en Venezuela, ocupado en alguna actividad, no necesariamente tiempo completo, no necesariamente bajo dependencia, más de la mitad se dedica al comercio y a los servicios, Okay. ¿ok? Es decir, que indistintamente que sea un trabajo formal o no, más de la mitad de los que vienen a la capital o se están trasladando, probablemente es para dedicarse al comercio o a los servicios, pero sabemos que hay una cantidad de profesiones, de industrias en las cuales hace falta mano de obra en construcción, en el área, en el sector financiero, en manufactura, en la agricultura, hace muchísima falta. Es decir, que sí tenemos como un desequilibrio en cuanto a que la preferencia, sobre todo el sector informal, va por el comercio y los servicios y hay gran necesidad de mano de obra calificada en otras industrias. Cuando estamos por decidirnos a qué profesión vamos a escoger para estudiar, eh, sobre todo en el entorno venezolano, ocurren varias cosas. Jóvenes que estudian y no tienen oportunidad de escoger porque es como una transferencia de sus padres de ser abogados, médicos, por ejemplo. Y por el otro lado, muchos jóvenes dicen, bueno, lo que voy a estudiar tiene realmente oportunidad laboral porque hay otra gente que dice, por ejemplo, en mi caso, siempre me decían, bueno, los periodistas no ganan mucho dinero y finalmente yo terminé escogiendo lo que me apasionaba. ¿Cuál es ese asesoramiento que deben recibir los jóvenes para decidirse por una profesión?
Bueno, el proceso es largo, pero así en este tiempo la primera sugerencia es que hagas una lista de las cosas que amas, las que te mueven el corazón, las que te emocionan, ¿no? Las que mueven tu fantasía. Luego trata de hacer una lista de las Ok. cosas para las que eres bueno o las que tu entorno te dice que eres bueno. Tal vez eres bueno Mm, para matemáticas, tal vez eres bueno para organizar. No tiene que ser necesariamente materias del colegio. Puede ser que eres bueno para hablar, puede ser que eres bueno mm. para dirigir a otras personas, puede ser que tienes muy buena apariencia. O sea, todo eso se vale. Coloca en lista todo aquello para lo que te dicen que eres bueno o sirves, aunque no te guste. Y la tercera lista, que es donde por lo general cojean los jóvenes, es qué es lo que está dando dinero, pero sobre todo qué Ya. es lo que está, qué es lo que está viniendo, no solamente que da plata hoy, sino qué áreas están siendo desatendidas y se están desarrollando. Es muy raro que un joven de 18 años explore los reportes del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay uno que se llama las profesiones en América Latina, y ahí te dice cuáles van a ser las profesiones de más necesidad de aquí al 2030 y que no van a ser sustituidas por tecnologías digitales. Con esas tres listas, probablemente vas a encontrar que hay cosas para las que eres bueno, que te gustan y que dan dinero. Tienes que tener un equilibrio entre las tres. Si te quedas solo con una, probablemente no te va a ir bien. Ya entiendo, gracias por esa aclaratoria y observación. Recuerdo que en mi época la gente decía, bueno, hay que estudiar computación porque esa es la onda, hacia eso evoluciona el futuro. En este caso, ¿cuántos jóvenes toman en cuenta lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, redes sociales? Bueno, es difícil darte un número porque eso es algo que ya se ha vuelto transversal a cualquier profesión. Ok. Sabemos que interés en carreras y profesiones relacionadas con computación está rondando el 20% en todas sus variantes. O sea, sigue siendo la ingeniería con más demanda. Ahora, creo que no hay un área profesional en la cual los jóvenes no reconozcan que tienen que hacerse de habilidades digitales. Bien sea utilizar herramientas colaborativas para hacer seguimiento de proyectos, bien sea para editar sus propios audiovisuales, no porque trabaje en el mundo audiovisual, Sí. sino porque quiere hacer una presentación a la directiva y quiere hacer un pequeño video. Es decir, bien sea herramientas muy sofisticadas o las más sencillas que hoy en día están al alcance de todo el mundo en cualquier aplicación, creo que no hay ninguna profesión que se salve de no manejar datos, de Sí. no saber graficar o representar gráficamente cosas y de usar algún tipo de herramienta colaborativa para organizar su trabajo. Hablemos un poco acerca de esos jóvenes que se atreven con todas estas herramientas a establecer su propio negocio. No sé si tienen información sobre eso, sobre los casos de emprendimiento en Venezuela. Bueno, ahí tenemos en la UCAB el Centro de Innovación y Emprendimiento. Ellos tienen un informe anual muy completo, son los especialistas. Lo que yo te puedo comentar a muy grosso modo de lo que venimos encontrando es, como te decía antes, de que los jóvenes que se gradúan de la universidad privada, un 18% aspira a trabajar por cuenta propia. Eso no quiere decir necesariamente que lo que van a hacer califica como un emprendimiento. Sabemos que el último informe GEM, que se hizo con el Centro de Innovación y Emprendimiento, se habla de que en Venezuela hay más de 4 millones de personas que califican técnicamente como emprendedores. Eso es muy bueno, pero sí es importante para quienes nos escuchan aclarar que agarrar las tortas de mi mamá y venderlas en el colegio no es técnicamente un emprendimiento, ¿sí? No quiere decir que no sea loable y necesario, y mucha gente se resuelve sus necesidades con eso, y eso está muy bien. Sin embargo, ahí tiene que haber un plan de inversión, suele haber financiamiento, maneja flujo de caja, manejo del presupuesto, hay unas expectativas de crecimiento para poder luego seguir consiguiendo más inversión. Todos esos aspectos hay que considerarlo. Entonces, por lo general, el joven tiene esta fantasía muy alimentada por los medios de que va a ser una especie de estrella y lumbrera, que va a pegar un negocio y a los 25 va a ser millonario. Se los deseo, pero la realidad dice que las probabilidades de fracaso son altas y la sugerencia general es que te busques un buen mentor, alguien que ya tenga experiencia en un área y que te acobije y te vaya llevando de la mano en ese emprendimiento que quieras iniciar. Y aprovecho para decir que el Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAB tiene muchas herramientas de formación de emprendedores. Gabriel, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de hacer pasantías en tu área desde el inicio de la profesión? Porque justamente vemos muchas empresas que dentro de sus requerimientos establecen experiencia laboral y algunos experiencia hasta de 5 años. Como un joven que se va graduando puede tener esa experiencia laboral?
Sí, tu pregunta es muy buena porque justo la UCAB este semestre está estrenando un programa que se llama Internship UCAB, que es un acuerdo especial con un conjunto de empresas auspiciadas en esta edición por Benancham, eh, para que el joven tenga una experiencia distinta, incluso desde sexto semestre, muchos de ellos va a estar, digamos, mentoreado, como decimos, apadrinado por un directivo, un alto gerente de la empresa, y va a tener a cargo un proyecto especial. Eso te lo comento como dice que es algo que está estrenando la UCAP para sus estudiantes. En general, es cierto que aunque estás recién graduado, ya la empresa te pide experiencia profesional. Y si bien en el pasado nos podíamos quejar de eso, ahora no hay excusa, porque universidades, bien como la UCAP, y puede haber otras, ya nos estamos encargando de que el joven tenga experiencias profesionales desde niveles muy tempranos de su carrera. Es decir, no tienes que esperar a llegar a los últimos semestres para hacer tu pasantía. Hay empresas en las cuales si encuentras el horario, puedes hacer tu pasantía. Tal vez no te la reconozcan académicamente, pero ya en tu cuarto semestre puedes haber tenido una experiencia. Y ahí sí el mercado se ha vuelto muy competitivo y cuanto más temprano logres tener experiencia, aunque sea a distancia, pero que puedes avalar que ya has tenido contacto con empresas, eso patea a tu favor a la hora de insertarte en un primer empleo. Los jóvenes en la actualidad, sin duda alguna, tienen como en su ADN ya tienen el código de la tecnología. ¿Cómo esto hace que tengan más opciones laborales en este momento en comparación con años anteriores? Eh, no te tengo una respuesta con base en estudios. Mi opinión es Ujú, que creo que se ha mitificado mucho este tema de la generación digital, ujú. en la cual por manejar algunas aplicaciones en el teléfono, realmente el joven se desempeña mejor con la tecnología en el trabajo, ¿no? La disciplina necesaria para trabajar siguen siendo las mismas. Tienes que poder llevar un proyecto, tienes que coordinar un equipo, tienes que tener información a la mano, tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, ciertamente, si te sientes cómodo con alguna herramienta digital que te permite organizar la agenda, el trabajo, notificaciones, chequear los checklists de tus colaboradores para saber qué está haciendo cada persona, es muy importante porque eso te va a facilitar la vida. Pero decir que te va a aumentar las probabilidades de trabajar porque manejes tal o cual herramienta va a depender mucho del área. Obviamente, si vas al mundo audiovisual, manejar software de edición, por ejemplo, los software gráficos en general, es fundamental. Pero sabemos que dentro de cada software ya existen cosas muy especializadas, y ya no es solamente, bueno, yo programo bases de datos, con qué lenguaje las programas, en cuál versión de ese lenguaje, en qué sistema trabajas. Entonces ahí es donde vale la pena que tú tengas contacto con gente de la industria muy temprano para que sepas no solo qué se usa hoy, sino cuál es la tendencia que viene. Y tú digas, sabes que aunque hoy no está de moda y no lo vemos en los medios, hay este software en el cual ya yo debería estarme formando para dentro de 5 o 6 años, porque ya veo que la industria va por allí. Y ahí es donde tienen que picar delante y aprender a usar software altamente especializado, dependiendo de la industria donde quieran incorporarse. Qué interesante este punto de anticiparse a los eventos tecnológicos, a todo ese mundo y la inteligencia emocional, como bien lo decías, que no solamente los títulos académicos tienen que ver para que puedas tener éxito dentro de una empresa. Gabriel, ha sido un placer conversar contigo sobre este tema de interés y bueno, toda la información valiosísima que has compartido con nuestra audiencia el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias, feliz día. Era Gabriel Walt, él es director del Observatorio de Empleabilidad de la UCAP, conversando el día de hoy con nosotros. Nos despedimos y lo hacemos con estas imágenes de la Vinotinto de Fútbol Sala, que selló su paso a los octavos de final de la Mundial, pero esto es tan solo un abreboca, de esto estaré hablando más adelante. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Buenos Días por BP.